Jóvenes, muy buenos días. A partir de hoy entramos a un nuevo curso llamado Geometría del Espacio. Contiene una variedad de temas a tratar y como ya ustedes tienen bastante conocimiento de geometría plana, no será entonces inconveniente para entender este nuevo curso, ¿ya? Todo empieza con este título sencillo, pero a la vez muy importante: determinación de un plano. Vamos a hablar un poco de los conceptos previos. Euclides ideó a un punto como una marca de lápiz sobre el papel. Entonces, gracias a ese elemento, se puede hablar sobre la recta, que es una sucesión de puntos correlativos en forma ilimitada. Ya esto se denominó recta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un plano? Bueno, el plano es una superficie llana, es una extensión de dos dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente se le representa por una superficie paralelográmica, tal como observan ahí. Pero ahora nos interesa el espacio geométrico. El espacio geométrico es un lugar donde abundan figuras geométricas. Todas las figuras que ustedes consideren que han estudiado en geometría plana se encuentran ahí. Y entonces, ¿qué significa determinar un plano? Determinar significa fijar. O sea, dentro de un conjunto de planos que existen en el espacio geométrico, debemos de fijar uno solo, ¿ya? Y cuando tú lo ubicas, estás determinando. Eso significa que todos los elementos a tratar deben trabajarse en ese plano y aplicar propiedades que ustedes ya conocen exclusivamente en ese plano, ¿ya? Eso quiere decir también de que podemos mencionar a un famoso postulado, el postulado de la determinación de un plano. Y acá dice bien claro lo siguiente: tres puntos no colineales determinan un plano. Por ejemplo, vamos a imaginar que aquí tenemos a tres puntos. No están en línea recta, o sea, son no alineados, no colineales. Lo primero que a uno se les ocurre acá es unir mediante segmentos de recta para poder formar un triángulo. Todo triángulo encierra una pequeña superficie. Esa pequeña superficie se llama región interior, que unido con el triángulo se denomina región triangular. Imagina que cada lado se duplique cada vez más, se duplique, triplique, cuadruplique, se extienda en forma ilimitada. Entonces, esa superficie o región triangular será tan, pero tan extensa que a esa extensión se le llama plano y se le representa por un paralelogramo. Ahora, se puede representar también de otras formas, pero casi en todos los libros, ¿no?, están como que supeditados a una región paralelográmica, solo para el estudio nada más, ¿ya? Entonces, notemos aquí lo siguiente: los puntos A, B y C son no colineales. Es necesario que no estén en línea recta para fijar este plano. Entonces, los puntos, obviamente, pertenecen al plano que ha sido determinado. A, B y C son ¿qué cosa? Muy bien, se dice que son coplanares. ¿Qué son puntos coplanares? Aquellos puntos que pertenecen a un plano. Y estos son coplanares puesto que estos tres puntos determinan ese plano en el espacio, ¿ya? Ahora, gracias a ello, hay tres teoremas.
Primer teorema. Ojo, esto sirve para determinar un plano. Dos rectas paralelas determinan un plano al cual pertenecen. L1 y L2, ¿ya? Determinan un plano. ¿Cómo sabemos que son paralelas? Su intersección en el plano debe ser vacío, no debe tener intersección. Entonces, ¿cómo saber si son, paralelas, pero cómo es que determinan el plano? Tú sabes que una recta contiene infinitos puntos. Voy a tomar de ella 2. Y de la recta superior, 1. Acá tengo 3 puntos no colineales que existen. Por lo tanto, hay un plano que se ha determinado. Esa es la razón. El otro es, 2 rectas secantes también determinan un plano, ¿no? Ahí están. Ojo, si son secantes, tienen un punto de intersección. Ahora, la idea es esta, ¿no? Nuevamente, acá tiene que ocurrir el postulado. O sea, estos 3 puntos que estoy mencionando son no colineales. Por lo tanto, es suficiente para formar la región triangular y extenderla. Eso quiere decir que 2 rectas secantes también determinan un plano. También lo es una recta y un punto exterior a ella. O sea, el punto P no debe pertenecer a la recta. Pero tanto el punto como la recta L, al ser exterior, van a determinar un plano. La razón es simple, pues tomas 2 puntos de la recta, con el punto exterior, nuevamente formas esta figurita y están determinando un plano. Esto es muy importante, pues en los ejercicios no solamente vas a tener la parte teórica en sí, sino que hay que aplicarla correctamente. Imagínate tú, a ver, que tengas acá un plano. ¿Estamos de acuerdo? Y tienes acá una recta perpendicular al plano y tengas un segmento de recta aquí. ¿Cómo puedo fijar un plano? ¿Cómo puedo determinar un plano aparte del plano H? Aplicas el teorema. Acá hay una recta y un punto exterior a la recta. Por lo tanto, acá hay una región triangular que está determinando un plano. Pero también podría ser los puntos no colineales A o P, así como también B o P. Por supuesto que sí. Ahí está. ¿De acuerdo? Con 3 puntos no colineales puede terminar un plano, ¿no es cierto? Así como también, por ejemplo, si tuviera yo acá, estamos avanzando un poquito las ideas. Mira, por ejemplo, acá. Si yo trazo de aquí una recta perpendicular al plano y que tenga la misma longitud, fácilmente yo puedo formar acá un plano rectangular. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque estas rectas son paralelas y 2 rectas paralelas determinan un plano. La idea es no solamente trabajar con el plano que te están dando como dato, sino que tú tienes que determinar. ¿Por qué razón? Porque quizás te digan, a ver, traza el segmento de P a Q y que corta a este plano. Ah, muy bien, entonces vas a tener que trazar esto. Ahí está el punto de corte. Es muy importante entonces el tema a tratar, que estamos tratando, la determinación de un plano. En resumen, ¿ya? Determinar significa fijar un único plano dentro del espacio geométrico, ¿ya? Y para ello se usa el postulado. Y si el postulado tiene derivaciones, eso se deriva en los famosos teoremas. 2 rectas paralelas determinan un único plano al cual pertenecen. 2 rectas secantes determinan un único plano al cual pertenecen, así como también un punto exterior a una recta, ambos determinan un plano. Muy bien, jóvenes. Jóvenes, muy buenos días. Vamos a empezar la clase
El día de hoy nos toca desarrollar geometría del espacio. El tema a tratar es rectas y planos, ¿ya? Vamos a enunciar los elementos básicos de este tema. Por ejemplo, esta es la representación de un punto, de una recta y de un plano. El punto es un ente matemático, es intuitivo. Puede o no existir, dependiendo de las condiciones en las cuales estamos trabajando. La recta viene a ser una sucesión ilimitada de puntos bajo una misma dirección. Se representa por una recta L y simbólicamente con dos flechitas en la parte superior. El plano representa una extensión de dos dimensiones, o sea, una superficie plana, donde cualquier figura plana que se pueda dibujar dentro de dicha superficie, todas ellas están contenidas en dicha superficie plana o llana, denominado plano. Vamos a trabajar con una representación de un paralelogramo y en una de las esquinas se coloca una letra mayúscula, indicando que este es el plano H. Se puede trabajar de dos formas, colocándolo una letra mayúscula, que significa plano H, o simplemente hacer un pequeño dibujito de paralelogramo sombreado con una letra H. En ambos casos, diremos que es el plano H. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Otro elemento más que vamos a usar es esto, que es un símbolo de inclusión. Por ejemplo, se usa entre conjuntos. El conjunto A está incluido en el conjunto B. O sea que A es un conjunto, subconjunto de B, ¿no? Este elemento también que se llama pertenece, de elemento a conjunto, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que el punto pertenece a una recta, un punto P pertenece a una recta, algo así. Ahí está la recta y tenemos el punto. Esos símbolos los vamos a usar, aparte de las paralelas de este símbolo de intersección, básicamente del símbolo phi que se llama vacío. Vacío significa un conjunto nulo, un conjunto que no tiene elementos. Y eso justamente sucede cuando las rectas son paralelas, ¿no? No hay intersección, ¿ya? Más o menos así. Visto todo esto, vamos a explicar ahora el tema en sí. Posiciones relativas. Las posiciones relativas vamos a estudiar primero entre dos rectas. Muy bien. Dos rectas secantes, así se denominan, por ejemplo, la recta A y la recta B. Si tienen un punto de intersección, P, simbólicamente se representa así. A intersección B, estamos hablando de recta A intersección con la recta B. Resulta el punto en común entre llaves, el punto P. Las dos rectas son coplanares. ¿Qué significa? Estas dos rectas secantes siempre están incluidas en un plano. Ahora, ¿qué son rectas paralelas? Dos rectas son paralelas si no tienen intersección. O sea, ahí está. Cuando tú intersecas A y B, las rectas, el resultado es vacío. Además, eso lo debes hacer dentro de un plano. Por eso que A y B son coplanares. Las rectas paralelas siempre están incluidas en un mismo plano. Muy bien. A ver acá. Rectas alabeadas o cruzadas. Son dos rectas que no tienen intersección. Por lo tanto, podemos colocar así. Es vacío. ¿Ya? No tiene intersección. O sea, no son secantes.
No son tampoco paralelas. Como verás, las paralelas son coplanares y no tienen intersección. Aquí se observa que pertenecen a planos diferentes. Entonces también no son coplanares. Pero sí forman ángulo. ¿Qué significa eso? Las rectas cruzadas o alabeadas forman ángulo. Pero acá no se observa el ángulo. Perfecto. Pero si tú colocas un observador justo en esta parte de la superficie, a la altura de esa superficie, él va a observar que la recta 2, L2, se corta con L1. O sea, lo que tú estás viendo ahorita, estás viendo que las dos no hay intersección entre ellas. Pero el observador que se encuentra acá sí observa la intersección. Entonces lo que tú tienes que hacer para observar lo mismo que el observador es trazarle una recta paralela a L2. Y este angulito que ahora sí tú observas, que mide alfa, es lo mismo que el observador está mirando. ¿Ya? Entonces, ¿qué son rectas alabeadas o cruzadas? Son aquellas rectas que no son secantes, no son paralelas, no son coplanares, pero sí forman ángulo. Y el ángulo lo vas a obtener trazando una paralela, ya que este observador ve algo que tú no ves. Entonces, para ver lo que él ve, tienes que trazarle la paralela. Vamos a ver segunda consideración, segunda posición relativa entre una recta y un plano. Entre una recta y un plano. Recta contenida en el plano. Tenemos acá un plano H y una recta trazada sobre el plano. ¿Cómo saber si todos los puntos de la recta también son puntos del plano, partes de ella, por supuesto? Entonces, fíjate, la recta L está contenida en el plano H o está incluido si dos puntos de la recta son también puntos que pertenecen al plano. Como consecuencia, entonces, para que esté incluida es necesario que A y B pertenezcan a la recta y al plano H. Suficiente con dos, ¿ya? Secantes. ¿Cuándo una recta es secante a un plano? Cuando tienen un punto de intersección. La recta L, intersección plano H, resulta el elemento P, que es el punto común, el punto de intersección. ¿Cuándo una recta es paralela a un plano? Ya. Una recta es paralela a un plano cuando por lo menos una recta contenida en el plano también sea paralela a la recta L. ¿Está bien? O sea, la condición mínima y necesaria para que L sea paralela a un plano es que sea paralela a una recta contenida en el plano. O sea, dicho así, mira, M está contenida en el plano H. Y además M debe ser paralela a L. Entonces, con estos datos, L no va a cortar a H, será paralela. Mira acá, por ejemplo, imaginemos este es el plano. Imaginemos una recta L. ¿Está bien? Y acá está la recta M. Ya. Vamos a suponer que L, al prolongar, corte a M. Ya. ¿Qué va a pasar? Este puntito pertenece a la recta M y también pertenece al plano H. Quiere decir que L ya tiene un punto común con H. Entonces ya no será paralela. Entonces, ¿qué será? Secante. Por lo tanto, ¿cuál es la condición? Que M no sea, perdón, que M sea paralela a L, para que L y M no tengan intersección.
Esa es la condición, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a otra parte. La tercera. Tercera posición relativa entre dos planos. Serán secantes dos planos si tienen una recta común de intersección. Observa el plano H y el plano P tienen una recta en común. Dos planos se cortan en una recta, al cual la recta pertenece a ambos planos. Entonces, coloquemos aquí el plano P intersección el plano H resulta una recta L. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa más. Mira, de repente ustedes habrán notado en ejercicios donde se dibuja una región triangular y un plano H teniendo supuestamente un punto de contacto. Bueno, sepan ustedes de que no es un punto de contacto, es una recta común. Lo que pasa es que esta es una región triangular, pero hay un plano que contiene esa región triangular. ¿Por qué? Porque mira, esta es una recta L1 y una recta L2 que contienen a los lados. Ahí hay dos rectas secantes y dos rectas secantes determinan un plano. Mire acá, ahí está. Listo. ¿Te das cuenta? Y esta recta con esta también. O sea, al final, tú te darás cuenta de que esto viene a ser la recta común de la supuesta región triangular con el plano H. En toda región plana hay un plano que contiene a dicha región. Y cuando se dibuja correctamente, ya tienen en sí una recta de intersección. Planos paralelos. Chequen aquí lo siguiente. A ver. ¿Cómo en sí es este dibujito de los planos paralelos? Bien. Vamos a empezar por acá. Dos rectas, tales por ejemplo como M y N, son coplanares. O sea, hay un plano que las contiene. ¿Ya? O sea, el plano determinado por las dos rectas. Tengo un punto exterior y voy a trazar una recta paralela a N. Entonces, la recta es paralela a este plano determinado por M y N. Ahora, ¿cómo determino el plano? En la parte superior. Tengo que trazar otra recta paralela a la recta M. Entonces, dos rectas secantes determinan un plano. Ahí está. ¿De acuerdo? Y como B es paralela al plano, y estas dos rectas también paralelas a este plano, estos dos planos, si se extienden, no van a tener intersección, bajo ningún punto de vista. ¿De acuerdo? Entonces diremos que estos planos, ¿cómo son? Paralelos. Entonces, viendo acá, la condición es esta, ¿no? Si A es paralela a M y la recta B paralela a la recta N, entonces los planos que se determinan por esas rectas secantes van a ser paralelas. ¿Ya? Esos planos son paralelos. Ahora fíjate, recta perpendicular a un plano. ¿Qué dice la definición? La recta L debe ser secante al plano y bajo esta condición. L, la recta L, debe ser perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. Por lo tanto, se deduce por definición que la recta L es perpendicular a H. Así se define. Cuando una recta es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano, entonces la recta es perpendicular al plano. ¿Y qué dice el corolario? Es una consecuencia de un teorema general, ¿no? Que no es suficiente que sea perpendicular a todas las rectas, es suficiente con dos rectas. Pero dos rectas cualquiera, no.
Esta es la condición. Las dos rectas que ustedes ven ahí en el plano son rectas secantes que determinan justamente este plano. Entonces, si la recta L es perpendicular a la recta A y la recta L perpendicular a la recta B, entonces la conclusión es que L es perpendicular al plano. Ahí está. Es suficiente con dos. Generalmente los ejercicios, estas rectas secantes, justamente pasan por el pie de la perpendicular. Tanto A como B son dos rectas secantes, ¿ya?, que pasan por el pie. ¿Y qué más? Deben formar ángulo recto. Esto justamente sucede en las habitaciones. Las columnas son rectas perpendiculares al piso y al techo. Ustedes observarán en su habitación, en la parte superior, la columna es perpendicular a dos vigas que están en la parte de arriba. Dos vigas que se cruzan y son perpendiculares a la columna es sinónimo de que L es perpendicular a un plano. ¿De acuerdo? Muy bien. Sobre las proyecciones ortogonales, es algo parecido que hicimos en relaciones métricas. Acá tenemos todos los puntos, o casi todos excepto B, que están en el exterior del plano. Proyectar un punto significa trazarle una perpendicular del punto al plano. A' me representa la proyección ortogonal del punto sobre el plano. Si el segmento está en vertical, simplemente se prolonga y su proyección es otro punto. Las proyecciones deben estar contenidas en el plano. Aquí tengo el segmento con B incluido o perteneciente al plano H. ¿Qué hay que hacer? Solo proyectar el punto A. Para eso se traza una perpendicular al plano, luego se une el pie con ese punto y acá resulta perpendicular. ¿Ya? Como proyecto PQL, es una región triangular sobre el plano. Simplemente proyecta los extremos. O sea, proyecta P, proyecta L y proyecta Q. Vamos a suponer que sea P', L', Q'. Entonces, uniendo los pies, ¿ya?, también obtienes una región que se ha proyectado en la parte verde sobre el plano. Si este es S, este es S', es la región que se proyecta. Y no te olvides que acá es recto, porque las líneas que se trazan son perpendiculares aquí al plano. ¿Ya? Muy bien, planos perpendiculares. Chequen bien acá, obsérvese. La recta L se nota por estos ángulos de 90 que es perpendicular al plano H. ¿Ya? O sea, se observa que L es perpendicular a la recta M y perpendicular a la recta N, que son rectas secantes. ¿De acuerdo? Entonces, si la recta L es perpendicular al plano H, entonces todo plano que contenga la recta será perpendicular al plano H. Fíjate acá, vamos a trazar un plano
que contenga a L. ¿De acuerdo? Ya está. Este plano que contiene a L ha sido determinado por dos rectas secantes. ¿Cuáles son? La recta M y la recta L. A ese plano le vamos a poner plano P. Por lo tanto, P es perpendicular al plano H. Pero también puede haber otro plano que contenga L y pase por N, porque L y N son secantes y determinan un plano, lo cual lo vamos a trazar acá. Fíjate. Ahí está. ¿Ya? Eso quiere decir que este plano que contiene a la recta L también va a ser perpendicular al plano H. Y a este plano le vamos a denominar Q. Entonces Q es perpendicular a H. En resumen, si una recta es perpendicular a un plano, todo plano que contenga la recta L también será perpendicular al plano H. ¿Ya? Muy bien, obsérvese acá lo anteriormente dicho, pero 3 veces. Mira, se nota que Z es perpendicular al plano Q. ¿Está bien? Por los ángulos rectos. Si Z es perpendicular a Q, el plano P y el plano R contienen a la recta Z. Por lo tanto, P y R son perpendiculares a Q. Lo mismo, la recta X es perpendicular al plano P. Entonces los planos R y Q contienen a la recta X. Eso quiere decir que R y Q son perpendiculares a P. ¿Cuál es la conclusión? Que los tres planos son perpendiculares. El plano P, el plano Q y el plano R son planos perpendiculares. Y se puede apreciar muchas cosas acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo trace acá una recta A contenida en el plano Q y que pase por ese puntito. Entonces no te olvides que este ángulo es recto. ¿Está bien? Ya, vamos a suponer que yo trace una recta en R y que justamente pasa por el puntito de intersección. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, afirmamos, por supuesto, que ese angulito es recto. ¿Te diste cuenta, no? ¿Ya? La recta ahí con esa recta transforma un ángulo recto. ¿Ya? Así que eso sucede con planos perpendiculares. Ahora hablemos del ángulo formado por dos rectas alabeadas. Como dijimos al inicio, las dos rectas que ustedes observan aquí son rectas alabeadas porque no son secantes, no son paralelas, no son coplanares, pero sí forman ángulo. Entonces, para ello ya no necesito el observador eres tú. Por lo tanto, lo que tienes que hacer acá es trazarle por cualquier punto una paralela. Y este es el valor de alfa. Pero si deseas, L1 puedes también trazarle paralela y que corte a L2. Paralela a esta. Entonces este es el angulito alfa. Ese es el método que tienes que usar. ¿Ya? También posiblemente tengas un punto en el espacio y tengas que trazar dos paralelas a las rectas alabeadas. Esta y esta. Mira. Este paralela con esta y este paralela con este. Y este es el mismo ángulo. El ángulo, la medida del ángulo no va a cambiar. Va a ser la misma siempre. ¿Y cómo dibujo el ángulo formado por una recta y un plano? Para empezar,
La recta tiene que ser secante al plano, como lo es ahí. Pero ahí tiene que formar un ángulo, exclusivamente solo uno. ¿Cómo? Tomas un punto de la recta y le trazas una perpendicular al plano. Ojo, trazar una perpendicular al plano significa que debe ser perpendicular a dos rectas secantes del plano. Luego tienes que unir este punto con este punto. Y tú bien sabes que este ángulo es recto. Y este es el ángulo formado por la recta secante a un plano. Vamos a llamarle alfa. ¿Y cómo se puede determinar? Todo se resuelve en este triángulo rectángulo. Ya, posteriormente vamos a ver, aunque ya lo saben ustedes, que este plano supuestamente triangular es perpendicular a H. ¿Quieres saber por qué? Porque esta línea es perpendicular a H. Todo plano que contenga esa línea será perpendicular al plano. Ah, muy bien, profe, excelente. Finalmente, el teorema de las tres perpendiculares. Fíjense ustedes ahí. Vamos a leer este teorema. Usted puede estar leyendo y observando el gráfico general. Dice, si por el pie de la perpendicular trazada a una recta, ya, mira acá, mira, este puntito se denomina pie. Pie de la primera recta perpendicular a un plano. Ahí está. Listo. Y dice que por este pie se traza una segunda perpendicular a una recta contenida en el plano. Entonces tracemos por el primer pie una recta, una segunda recta. Pues acá sería perpendicular, mira. ¿Ya? Ahí está. A esta le llamo L2. Entonces, ustedes observan que M y L2 son perpendiculares. ¿Está bien? L2 y M. Ya, muy bien. ¿Y quién es M? Es una recta contenida en el plano. Ya está contenida. No creas que la recta M sobresale, no. El plano se extiende ilimitadamente, ¿ya? Por si acaso. No te olvides que este ángulo también es recto. ¿Por qué? Porque L1 es perpendicular a H. ¿Qué dice la última parte? Dice, entonces toda recta que contenga al pie de la segunda perpendicular y un punto cualquiera de la primera será perpendicular a la recta contenida en el plano. Este puntito viene a ser el pie de la segunda perpendicular. Este es el pie de la primera perpendicular. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que si tú unes el pie de la segunda con un punto cualquiera de la primera, obtienes una recta que la vas a llamar L3. Y la L3 forma con la recta M un ángulo recto. O sea, L3 es perpendicular a M. O sea, sí, finalmente sucede que L3 es perpendicular a M. ¿Y cómo se explica esto? Ya, mira, chequea, vamos a demostrar, ¿ya? Mira. Primero, debo de tener un plano. Debo de tener una recta L1 perpendicular al plano. Debo de tener una recta M contenida en el plano. Ya. Esos son los requisitos. Este punto se llama pie de la primera perpendicular. Por este pie trazamos una segunda perpendicular, L2. ¿A quién? A la recta que está contenida en el plano. Y este puntito se llama pie, pero de la segunda perpendicular. Entonces, cuando yo una cualquier punto de L1, sea abajo, arriba, y una con el pie de la segunda, acá hay un ángulo que dice ser que vale
90 grados. ¿Ya cuenta o no? Ya, a ver. Vamos a demostrar. Ojo que esté recto. Ya. Demostración. Mira. Acá hay un plano. Ese plano que tú ves ahí ha sido determinado por la recta L1 y L2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Repito. L1 y L2 han determinado este plano que ustedes observan ahí. Pero ¿cómo demostrar que la recta M es justamente perpendicular a ese plano? Ya. Ustedes saben, ojo, para que una recta sea perpendicular a un plano, es necesario que sea perpendicular a dos rectas secantes contenidas en el plano. ¿De acuerdo? Pero ojo, las rectas secantes no necesariamente deben pasar por ese puntito. Puede estar aquí, puede estar acá. Pero si L es perpendicular a M y a N, entonces es perpendicular a H. Y por ahí vamos a suponer que ya sea perpendicular. O sea, L ya es perpendicular al plano, ya lo es. Y por ahí aparece otra recta, Q. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que L es perpendicular a Q. Porque Q está contenida en el plano y L es perpendicular al plano. Entonces, acá está resuelto, mira. La recta M es perpendicular a L2. Ajá. Pero también la recta M es perpendicular a L1. ¿Por qué? ¿Por qué M es perpendicular a L1? Al inicio, pues, L1 ya es perpendicular a este plano. Por lo tanto, L1 perpendicular a M. Ah, entonces, como esta recta M ya es perpendicular a L1 y a L2, entonces M ya es perpendicular a este plano. Y la recta L3 está contenida en ese plano. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser 90, porque M también es perpendicular a L3. ¿De acuerdo? Muy bien, ya está demostrado. Ahora, podemos usar también el teorema de las tres perpendiculares de otra perspectiva. Mira, acá está el pie de la primera perpendicular. Ahí tenemos al plano H y tenemos la recta M. Es como ver de otro ángulo, de otra posición. Entonces, lo que tengo que hacer acá es, del pie de la primera, trazar una segunda perpendicular a M, que está contenida en H. Y como este que está acá, este es L2 por supuesto, este es el pie de la segunda con un punto cualquiera de la primera, se determina la tercera recta, que aquí va a formar un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Ese es el famoso teorema de las tres perpendiculares. Por ejemplo, vamos a suponer que tengas acá un cuadrado, mira. Por supuesto, esta es vista en perspectiva. ¿Sí o no? ¿Está bien? Vista en perspectiva. L es perpendicular al plano de la región cuadrada. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo se usa el teorema de las tres perpendiculares? Aquí está ya, mira. Este es L1. El plano es como si fuese el plano original, este plano H. ¿Ya? Y esta es la recta contenida en el plano. Por lo tanto, primera perpendicular, segunda perpendicular, solo tienes que unir esto. Y esa es la tercera perpendicular. Ah. ¿Cómo sería usando las diagonales? Es interesante, mira. Chequea. Como es un cuadrado, las diagonales, ¿qué ángulo forman? 90. Entonces tenemos aquí, mira, tenemos aquí primera perpendicular, segunda perpendicular y acá está la tercera, mira, con un ángulo recto. Ahí está, la tercera. Imagínate acá un triángulo equilátero. Ahí está.
y por un vértice se traza una perpendicular al plano que contiene a ese triángulo equilátero. Esta es la primera. Si trazamos una altura, tú sabes que cae en el punto medio, ¿cierto? Claro. Y si unes el pie de esta perpendicular con un punto cualquiera, determina la tercera perpendicular. Y acá está el ángulo recto. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, muchachos, es el famoso teorema de las tres perpendiculares con su respectiva demostración. Ahora, todo está dicho para resolver los ejercicios de su separata. Jóvenes, estamos resolviendo los ejercicios de la separata. Pregunta número 1. ¿Ya? Por un punto exterior a un plano, se pueden trazar infinitos planos paralelos al plano dado. ¿Esa proposición es verdadera o falsa? Y entonces vamos a hacer esto. A ver. Chequea bien. Voy a trazar en el plano H dos rectas secantes, M y N. ¿De acuerdo? Por el punto exterior a este plano, voy a trazar también dos paralelas, una M y una AM. Ahí está. Son paralelas. Por lo tanto, estas dos rectas secantes que contienen a P determinan un plano. Ese plano lo vamos a dibujar a continuación. Ahí está. Y ese plano es paralelo al plano H. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cuántos planos podría trazar, ¿ya?, por el punto P? Infinitos. Pero solo uno de ellos será paralelo a H. Los demás que se tracen serán secantes al plano H. Entonces la afirmación o la proposición es falsa. Fíjense la segunda proposición. Si tres o más rectas son paralelas a un plano, dichas rectas serán paralelas entre sí. A ver, por ejemplo, la recta A es paralela a H. ¿Está bien? La recta B paralela a H. Entonces, ambas son paralelas. Pero si hay una tercera recta que es paralela al plano, también se puede dibujar en esta posición. Entonces, no necesariamente las tres deban ser paralelas entre sí. Puede ser que C se cruce con A y con B. Por lo tanto, la proposición es falsa. La número 3 dice: las intersecciones de dos planos paralelos con un tercero son paralelos. Observa este dibujo de acá, se queda bien. Acá tengo dos planos paralelos. Acá está. Estas dos son paralelas, de color negro. Y tengo un plano secante a las dos. Y las intersecciones son L1 y L2. Entonces, por teoría, sabemos que estas dos rectas de intersección, ¿cómo son? Son exactamente paralelas. Por lo tanto, esa proposición es verdadera. La número 4. Si dos rectas determinan ángulos de igual medida con un plano,
dichas rectas son paralelas. Vamos a ver. Fíjense acá, por favor, el A y el B están formando el mismo ángulo con el plano H. Pero tengo acá otra recta también secante que está formando el mismo ángulo. Y, ojo, estas dos pueden ser paralelas, pero las tres no pueden ser. En este caso, la proposición es falsa. Entonces, la clave del ejercicio es B. La clave B es la respuesta correcta a la primera pregunta. Vamos a resolver el ejercicio 2. Fíjense las proposiciones. Proposición A. Dos rectas perpendiculares a una misma recta son paralelas entre sí. ¿Ya? Aparentemente es verdadera, pero miren el gráfico de la proposición A. Dos rectas perpendiculares a una misma recta son paralelas entre sí. Fíjate la recta que está en el centro, la recta C. Chequea que la recta A es perpendicular a la recta C y la recta B también es perpendicular a C. Pero ambas, tanto A como B, no son paralelas. ¿Ya? Este es el dibujo que contradice. Por lo tanto, esa afirmación es falsa. Mira la B. Una recta y un plano exterior perpendiculares a una misma recta son paralelas entre sí. A ver, chequea bien la recta L exterior al plano H. Pero dice, tanto el plano como la recta son perpendiculares a una recta. Vamos a suponer que sea la recta C. Ojo, L perpendicular a C y H perpendicular a C. Por lo tanto, L sí es paralela ¿a quién? A H. Muy bien. ¿Ya? Por lo tanto, ahí esa proposición es verdadera. Fíjense la C. Por un punto de un plano, tenemos acá el punto, solo puede pasar un plano que le sea perpendicular, por supuesto, a este. Dice, solo puede pasar un plano. ¿Ya? Está afirmando esta proposición que sea perpendicular. Bien, para eso vamos a usar un teorema. Chequea bien. Por ese puntito, que le voy a llamar P, voy a trazar una recta perpendicular al plano H. Por lo tanto, sabemos que todo plano que contenga esta recta es perpendicular a H. Por lo tanto, van a pasar infinitos planos por ese punto y que sean perpendiculares a H. Mira bien ahí. En este caso estoy dibujando solamente dos, pero tú sabes que puedes trazar infinitos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la proposición es falsa. Fíjense la D. Dice, todos los planos paralelos a una recta son paralelos entre sí. Ojo que estoy dibujando un esquema que contradice a la proposición. Mira, yo tengo aquí una recta en el espacio. ¿Ya? Esta recta es paralela a H y paralela a Q. Sin embargo, los planos H y Q no son paralelos. Por lo tanto,
esta proposición es falsa. La E. Si una recta es perpendicular, ¿ya? Si una recta es perpendicular a una recta contenida en un plano, entonces todo plano que pase por la primera recta será perpendicular al plano. Vamos a ver. Tenemos acá una recta. Dice, si una recta es perpendicular a una recta contenida en un plano. A ver, se queda bien. Mira. M está contenida en H. Ya, listo. Ahora, hay que trazar una recta que sea perpendicular ¿a quién? A M. ¿Está bien? Que sea a M. Entonces, yo podría trazar una secante al plano que forme 90 grados con M. ¿De acuerdo? O como también podría yo trazar, ¿no es cierto?, una recta perpendicular a M, pero que esté contenida en H. Es una posibilidad, porque no me está diciendo que no debe estar contenida. Mira, esa es una posibilidad. Estoy trazando una recta perpendicular a M, que podría también, por supuesto, trazarse de esta forma. Mira, acá sería 90. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, pero acá dice, voy a volver a repetir, si una recta es perpendicular a una recta contenida en un plano, ¿ya? Un plano, todo plano que pase por la primera recta será perpendicular al plano. No necesariamente. Solo si L' es perpendicular a H, será así. Entonces, fíjate, L y M también forman el mismo plano, ¿no es cierto? Pero vamos a suponer que no sea ese caso, que sea este caso. Mira este plano. ¿Está bien? Mira ese plano. Vamos a ponerle el plano Q. ¿Estamos? Por supuesto que ese plano Q no es perpendicular a H. Solo lo será si L' sea perpendicular a H y no solamente perpendicular a M, que está contenida en H. ¿Ya? Muy bien, por lo tanto esta proposición es falsa. Entonces te piden cuál de las siguientes afirmaciones no es falsa, o sea, verdadera. La verdadera es la B. Entonces la clave que tú vas a marcar exactamente la B. Pregunta número 3. En un plano P, vamos a suponer, ahí dice exactamente un ángulo ABC de medida 60. Imagínate que este ángulo sea de 60 grados. Dos rayos es como si fuese dos rectas secantes, determinan un plano. Ahí está el plano. ¿De acuerdo? Y ahí está ubicado el ángulo ABC. Ahí está. ¿Ya? Ese angulito mide 60 grados. Muy bien. Dice, ese es un punto exterior al plano. Ahí está. Luego afirman que las distancias, ¿ya?, del vértice B a los lados BC y AB miden exactamente 25, 27 respectivamente. Voy a dibujar una primera distancia de S al vértice B que dice vale 25. Miren, a ver.
trazo el segmento y eso mide 25. Pero también se traza distancias hacia el lado BC y hacia el lado AB. Eso lo dejamos por un momentito. Luego dice, calcule la distancia de B, perdón, la distancia de S al plano P. Muy bien, entonces lo que tengo que hacer aquí es justamente trazar una perpendicular de S al plano. Y aproximadamente podría estar por acá. Fíjate bien, ahí, observa. Esa es justamente la que te están pidiendo. ¿Ya? Ahí está. Vamos a calcular la distancia de S a este plano ABC. Como ustedes comprenderán, tiene que ser recto a estas dos rectas secantes para señalar que es perpendicular. ¿De acuerdo? Ahora sí. Pero ¿por qué todavía no tracé la distancia de S a los lados BC y BA? Justamente primero vamos a explicar un poquito el teorema de las tres perpendiculares. Mira, tengo acá un plano, una recta M contenida en el plano, y L es perpendicular a ese plano. Vamos a simular un teorema de las tres perpendiculares para justamente aplicarlo en el ejercicio. Mire, ahí está el pie de la perpendicular. Trazamos una segunda perpendicular a una recta contenida en el plano. O sea, esta es la primera perpendicular y esta es la segunda. Y la tercera es cuando unas el pie de la segunda con un punto cualquiera de la primera. Traza esto y acá formas un ángulo recto. Esa es justamente la representación gráfica del teorema de las tres perpendiculares. Por esa misma razón todavía no tracé las distancias, ahora sí la voy a trazar. Como me están pidiendo esta longitud, entonces voy a aplicar este teorema de las tres perpendiculares aquí. ¿Cómo? De esta forma. Primera perpendicular. Luego, a la línea BA, trazo la segunda perpendicular. Fíjate. Ahí está. Y finalmente, la tercera sería uniendo este pie con S. Ahí está. Y aquí es recto. ¿Está bien? Ya. Ahora, vamos a trazar la distancia de S al lado BC. Pero para ello, se necesita otra vez aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Tenemos la primera, luego como esta recta está contenida en el plano, trazamos la segunda, ahí está. La segunda vendría a ser esta parte. Muy bien. Y la tercera, uniendo este pie con ese. Muy bien, ahí está. Y la tercera, por supuesto, tiene que ser recto acá. ¿Está bien? Recto ahí. Muy bien. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, podemos colocar la distancia que afirman aquí. Dice, la distancia de S, del vértice B al vértice B, es 25. Luego las distancias hacia BC es 20. Por ejemplo, esta distancia que está acá es 20. Vamos a colocarle aquí 20. Y la distancia, ¿ya?, de S hacia el lado BA es justamente 7. Ahí está. Y te piden calcular esta distancia X. ¿Cuánto vale esa distancia? Muy bien, muchachos.
Para empezar, tú ya debes saber, ¿no? Supongo, obviamente, ¿no? Este triángulo rectángulo que ustedes ven ahí es un triángulo pitagórico. 25, 7. Al ojo, ¿cuánto vale esto? 24. ¿Está bien? Hasta ahí todo normal. Aquí hay otro, mira. Fíjate este ángulo de 90. ¿Viste? ¿Ya? Mira este ángulo de 90. Ya. Tenemos 25, 20. 5 por 5, 5 por 4, 5 por 3. Este sería 15. Ahí está. Exactamente 15. Ahora, tú sabes que acá tenemos un triángulo rectángulo perpendicular al plano de la región angular AOB. Este pues es el plano P que te estaba mencionando al inicio, ¿cierto? ¿Ya? Pero me falta este cateto para poder aplicarle el teorema de Pitágoras. Entonces para eso recurro a una prolongación sencilla. Como tengo un ángulo de 60, me conviene hacer una prolongación. Mira este segmento que está aquí, lo voy a prolongar, ¿ya? Vamos a borrar esta parte por un momento nada más. Entonces, prolongo, y también esta parte lo prolongo. Ahí está. Este angulito que tú ves aquí, 790 y este 60, este angulito ¿cuánto mide? ¿Ah? 30. ¿Está bien? 30. Ahora, ojo, tenemos un triángulo rectángulo de 30 y 60. Fíjate, 30 y 60. 30 y 60. ¿Ya? Donde 24 se opone a 30. Entonces la hipotenusa debe ser 48. Entonces, al ser la hipotenusa 48, ojo, se puede calcular este cateto. 48 menos 15, 33. Nótese que este angulito de acá, vamos a resaltar, es 90 grados. ¿Está bien? Y este es 30. ¿Cuánto vale este cateto? Este cateto lo puedes calcular 33 sobre raíz de 3. Racionalizando, ¿ya? 33 sobre raíz de 3, tendrías acá 11 raíz de 3. Y entonces ya tienes prácticamente la respuesta del problema. Mira este triángulo. Cateto 11 raíz de 3. Hipotenusa 20. Y te piden X. ¿Cuánto vale X como cateto? Entonces le aplico Pitágoras acá. X cuadrado más 11 raíz de 3 al cuadrado es equivalente a 20 elevado al cuadrado. Desarrollando, que son hábiles en esto, la respuesta debe ser raíz de 37. Muy bien, muchachos. Bueno, pregunta número 4. Observa este gráfico, dice las proyecciones de un segmento AB sobre un plano y sobre una recta perpendicular al plano miden 12 y 5 respectivamente. Calcule la longitud de AB. Ya. A ver, chequea bien. Tengo ahí representada un plano y una recta perpendicular al plano. Entonces, este segmento, cuya longitud me piden calcular, se proyecta en el plano y se proyecta en esta recta que es perpendicular al plano. Y miden sus proyecciones 5 y 2. Entonces, desde A, le trazamos
como ustedes bien saben, una perpendicular. Y desde B también le trazamos una perpendicular. ¿Cómo se llaman esas perpendiculares? Se llaman proyectantes. Y su proyección sería este segmento. Según el dato, mide 12. Ustedes saben que estos son ángulos de 90. Pero también este segmento se va a proyectar sobre la recta L, que es perpendicular al plano. Entonces su proyección mide exactamente 5 unidades. ¿Ya? Esta es la proyección, que mide 5. Ya ustedes entienden el valor de X, ¿cierto? Este cruce de líneas es recto, esto vale 5, este vale 12, y al ojo, por pitagóritas, te sale 3. Ya. Vamos a la pregunta número 5. Dice acá. A ver, el cateto AB, ustedes ven acá, de un triángulo rectángulo isósceles ABC recto en B. Es isósceles, afirma. Entonces este angulito de aquí mide lo mismo que esta. Cada uno, ¿cuánto vale? 45. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Recto en B. Dice, el cateto AB pertenece a un plano P. Ahí está el plano P. Y sobre ese plano está el cateto AB, que está contenida. Solo el cateto AB, porque el punto C es exterior. ¿Ya? Dice, el cateto BC forma con dicho plano un ángulo de 45 grados. Entonces, por teoría, cuando una recta es secante a un plano, forma un ángulo, cuya medida se calcula de esta forma. Como B ya pertenece al plano P, C se tiene que proyectar. Entonces lo proyectamos y luego unimos el vértice B con ese puntito. Y tú sabes que este ángulo es recto. ¿Por qué? Porque es perpendicular. Y entonces, ¿cuál es el ángulo formado por BC con el plano? Dice que mide 45. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, calcule la medida del ángulo que forma la hipotenusa AC con dicho plano. Entonces tenemos acá la línea AC secante al plano, que también va a formar un cierto ángulo, donde te piden calcular su medida. Como A ya pertenece al plano P, solo C se tiene que proyectar. Felizmente ya está proyectado. Entonces lo único que tienes que hacer es unir. El A se une con ese punto. Y por supuesto, este ángulo es recto, como que también este es recto. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Y te piden el valor de ese ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Entonces, vamos a llamar a este puntito Q. Chequea. Triángulo BQC. Es un triángulo notable 45. Vamos a llamar esto K. Esto es K. Entonces, esto que viene a ser hipotenusa para este triángulo, mide K raíz de 2. Pero el triángulo ABC también es notable. Los catetos tienen que ser iguales. Esto vale K raíz de 2. Entonces, K raíz de 2, multiplícala esto por la raíz de 2, esto te sale 2. Y entonces el ejercicio ya salió. Mira solamente el triángulo que estoy pintando. Ese triángulo es el triángulo
QC, que es perpendicular al plano P. ¿Viste? ¿Ah? Entonces, ¿qué notas ahí? Que este cateto es K y la hipotenusa es 2K. X es la que te pide. Entonces, vas a decir acá, al ojo, X te sale 30 grados. Y esa es la solución del problemita. Bueno, pregunta 6. En un plano Q, ahí está el plano Q, se ubican los puntos A, P y C, tal que PA igual a PC. Trazamos entonces PA igual que PC. ¿Está bien? Ahorita señalamos la igualdad. ¿De acuerdo? ¿Qué más dice? Por P se traza PB perpendicular al plano Q. Para trazar una recta perpendicular a un plano, la idea siempre es colocar un ángulo recto con una de las rectas secantes y con la otra también, tal como es. Pero dice que es PB, entonces colocamos en este extremo B. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Si el ángulo APC es 90, o sea, este angulito que tú ves acá es recto. APC mide 90. ¿Ya? PB mide 6. Además, AC 8 raíz de 2. Pero al inicio se dijo de que AP es igual a PC. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podemos establecer esto? Mira. Según el dato, este vale 8 raíz de 2. Pero AP es igual a PC. Como es recto, usted se entiende que cada uno cuánto vale. 8 exactamente. ¿Ya? Muy bien. Calcule el ángulo que forman las rectas PB y la recta que pasa por los puntos medios de AC y BC. Entonces, unimos B y C y hay una recta que pasa por los puntos medios de AC y BC. Vamos a primero dibujar dicha recta. A ver, tomemos el punto medio exactamente de AC y BC. Ahí está. Punto medio. Por ahí va a pasar una recta. Por supuesto, esa recta será secante al plano Q. Entonces vamos a denominar esto, que está acá, una recta L. Entonces, ¿qué es lo que piden aquí en el ejercicio? Piden el ángulo entre quiénes. Entre esa recta L y la recta AB. ¿Cómo ubicar el ángulo entre esas rectas? Ojo, que este es el punto medio de AC, según la condición. Y este es el punto medio de BC. Muy bien. Ustedes ya intuyen cómo se va a formar el ángulo. Recuerden que PB es una recta alaviado cruzada con L, ¿cierto? ¿Ya? Son cruzadas. Entonces, las rectas cruzadas o alaviadas forman un ángulo, solo que hay que mover una de ellas paralelamente hasta que toque a la otra y ahí está el ángulo. Ustedes entienden que esta recta que está acá, AB, es prácticamente
la base, y este segmento viene a ser la base media. ¿Dónde, profe? En el triángulo ABC. En el ABC, este segmento es base media y esta es la base. Y por teoría, sabemos que son paralelas. Por lo tanto, esta recta cruzada ya toca a la recta PB en este punto. Por lo tanto, el ángulo que forma PB con su paralela es este ángulo que está aquí. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Muy fácil, ¿no? Está dentro de un triángulo rectángulo. Y encima es un triángulo notable. ¿Ya? 8 catetos, 6 catetos, por lo tanto, conclusión al ojo, X te sale 53 grados. Bueno, pregunta número 7. En la figura tenemos dos rectas, ¿ya? Alabeadas o cruzadas, L1 y L2. Por este lado, L1 y L2. Son rectas alabeadas o cruzadas. De arranque te piden calcule CF, ¿ya? Vamos a ponerle una X a la longitud de CF. ¿Qué más? Tiene como dato AB8 y AD8. Colocamos aquí 8 y esto también será 8. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? B mide 10. Acá está. 10 y EF 16. Ahí lo tenemos. Además, D4. Este mide 4. Y finalmente, BC mide 2. Listo, muchachos, ¿ya? Tenemos todas las condiciones. Vamos a resolver este ejercicio. Para resolver este ejercicio, y considerando el dato que estas rectas son alabeadas o cruzadas, siempre la idea es trazar una paralela por un punto que pertenece a una de las rectas alabeadas, para formar un plano, y ahí se va a trabajar todo. Mire este puntito destacado, D. Voy a trazar desde D una recta paralela a L1. ¿Está bien? Y si es paralela, este ángulo tiene que ser recto. Por lo tanto, se demuestra que AD es perpendicular al plano determinado por esas dos rectas secantes que se encuentran aquí abajo. ¿Está bien? Esta recta, repito, es perpendicular a ese plano. Muy bien. Esto se resuelve proyectando los segmentos de la recta L1 sobre ese plano. Entonces, para ello, voy a trazar líneas proyectando. Desde B y desde C. Exactamente. ¿Ya? Como ustedes verán, 90. Y aquí también 90. Y nótese que los valores de 8 y 2 que están en la parte superior se reflejan aquí abajo. 8. Y este pedacito es 2. Vamos a suponer que este punto sea T y Q. T, Q. Son puntos que se proyectan. ¿Ya? Muy bien. Además, como estas líneas son paralelas a través del plano de atrás, esto también vale 8. Y este también vale ¿cuánto? 8. Y ahora es obvio que tú has trazado mentalmente ET. Y este ángulo es recto. ¿Por qué?
Porque como esta línea es perpendicular al plano, sus paralelas también son perpendiculares al plano. Y al ojo, si te vale 18, ¿este cuánto va a ser? 6. De la misma forma, voy a unir Q con F. Si uno QF, el ángulo que forma QF con esta perpendicular es 90 grados. Ahí está. Y entonces vamos a llamar una letrita, ¿ya? Vamos a ponerle Y. Muy bien, muchachos. Entonces aquí se puede resolver si, solo si conoces el valor de quién, de Y. Tendrías que aplicarle el teorema de Pitágoras. Pero, lamentablemente le tengo que decir que no es tan fácil calcular Y. Porque vamos a trabajar todo, esto por favor, en este plano H. Todo se va a resolver en el plano H. Para eso, vamos a extraer dos triangulitos que voy a demostrar que son semejantes. Mira, DET. Repito, DET. Ya está. DET. ¿Cuáles son los valores? Este es 4, este es 8 y este es 6. ¿Está bien? Y ahora el otro triángulo es DQF. DQF. ¿Cuánto vale DQ? Sumando 8 más 2, 10. DF vale 20. Y QF es justamente la letra Y, que se tiene que calcular. ¿De acuerdo? Pero acá hay un angulito común. Mira este angulito que está acá. Voy a llamarle alfa. Ese ángulo alfa tiene que aparecer aquí y aquí. Ahora, mira este triangulito DEP y mira el triángulo QDF. Por el segundo caso de semejanzas, estos triángulos son semejantes. ¿Por qué razón? Tienen un ángulo igual. Y fíjate los lados que forman al ángulo alfa. Están en relación de 1 a 2 o de 2 a 1. Mira acá. ¿Ves? De 1 a 2 o de 2 a 1. Por lo tanto, son semejantes. Muy bien. Ya, ¿cómo voy a calcular Y? Eso lo podemos calcular de esta forma. Mediante una proporción. ¿Cómo así, profe? Mira, aquí es. En el triángulo pequeñito, a alfa se opone 6. En el grande, a alfa se pone Y. Ahora, toma el lado mayor o el menor. No se sabe quién es el menor, pero el mayor sí se sabe. ¿El mayor quién es? 8. ¿Y el mayor quién es? 20. ¿De acuerdo? Entonces de aquí, Y te va a salir exactamente 15. ¿De acuerdo? Entonces dices tú, tengo 8 y tengo 15. Mira. ¿No es un triángulo pitagórico? 8, 15 y X. Claro. Al ojo, la respuesta ¿cuánto va a ser? 17. Esa es la solución del problema. Pregunta número 8. En un rectángulo A, B, C, D, ¿ya? Está situado en un plano perpendicular a otro, en el que se encuentra un rectángulo ABEF. O sea, ambos planos son perpendiculares. ¿Ya? Si AD mide 10, AF4 halla la distancia del punto medio de FC hacia el lado BA.
Muy bien, muchachos. Entonces, lo que hay que hacer acá es trazar FC. Si trazas FC, vas a tomar su punto medio. Ahí está. Tomas aproximadamente su punto medio. Este es el punto medio de FC. Y te piden la distancia de este punto medio hacia AB. Para ello se tiene que utilizar el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, tenemos acá un punto, vamos a ponerle punto M, ¿ya? Por si acaso, nada más. Desde M tengo que trazar una recta perpendicular a este plano. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y cómo trazamos una recta perpendicular a ese plano? Entonces, para ello nos va a ayudar la diagonal FB de este rectángulo en horizontal. Trazo la diagonal. Pero como los planos son perpendiculares, este ángulo es recto. Y es fácil trazar una perpendicular de M a ese plano. Justo va a caer en el punto medio de BF. ¿Está bien? Esto que está acá es perpendicular al plano. ¿Y por qué es perpendicular al plano? Porque BC es perpendicular a este rectángulo. Entonces su paralela también debe ser perpendicular a ese plano. Ah, muy bien. Entonces, ya tengo la primera perpendicular. ¿Cuánto mide? Vamos a ver. Si este es 10, este es 10, por lo tanto, ¿esto cuánto va a medir? 5. Entonces ya tengo la primera perpendicular. La recta que está contenida en el plano de abajo vendría a ser esta. ¿Está bien? Ahí está. Entonces tengo la primera perpendicular, hay que trazar la segunda perpendicular. La segunda tiene que ser paralela a F. Ahí está. Esta es la segunda. Por supuesto, este es recto. ¿Está bien? Ya. Esa es la segunda. ¿Cuánto mide esa segunda? Es la base media de 4. O sea, ¿cuánto es? 2. Y ahora vamos a cerrar el triángulo rectángulo con la tercera perpendicular. Mira, primera, segunda, luego unes este punto medio con ese pie y ese recto. Y esa es justamente la distancia del punto medio de FC a la recta AB. Por lo tanto, aquí solamente vas a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces tendríamos así, al ojo, 25 más 4 sería 29. Y la respuesta tendría que ser raíz de 29. Y esa es la solución del ejercicio. Pregunta 9. Tenemos ahí a un cuadrado ABCD. ABCD. Es un cuadrado. Y un triángulo equilátero ABE. ABE. Ellos comparten un lado AB en común. O sea que, por decir un ejemplo, si AB vale 2, cada lado vale 2 conjuntamente con cada lado del equilátero. M están ubicados en planos perpendiculares, ¿ya? O sea, este plano, el cuadrado, es perpendicular con el plano que contiene al triángulo equilátero. M es punto medio de AE. Entonces, este segmentito es igual que este.
Vamos a suponer que mida acá. ¿Está bien? Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y O es el centro del cuadrado ABCD. ¿Cómo se determina el centro de un cuadrado? Intersecando las diagonales. Pero una de las formas también podría ser así. Trazar una diagonal y ubicar su punto medio. Ahí está. Si O es punto medio de la diagonal AC del cuadrado, O es el centro del cuadrado. Entonces, ¿qué piden calcular aquí? Piden calcular, ¿ya?, el ángulo de las rectas alabiadas que forman ED. Vamos a trazar acá la recta alabiada ED, ¿ya? Esta recta es alabiada ¿con quién? Con MO. Muy bien. Como M es punto medio y O el centro del cuadrado, acá hay una recta. Fíjate. Aproximadamente aquí, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Bien, jóvenes, ahí está. Ahí. La recta L1 y la recta L2 son rectas alabiadas. Entonces piden el ángulo que forman esas dos. Coloco aquí. Piden el ángulo entre L1 y L2. ¿Qué método vamos a seguir? Bueno, como siempre en teoría les he explicado. Si las rectas son alabiadas, una de ellas se mueve paralelamente a sí misma hasta que toque a la otra y ahí van a formar el ángulo. Miren por favor este triangulito que voy a formar, ¿ya? Chequea. Voy a unir E con C. Y se ha formado un triángulo C-A-E. Repito, C-A-E. M punto medio y O punto medio. ¿Qué quiere decir? Que MO es base media de CE. Por lo tanto, MO debe ser paralela a CE. Quiere decir que la recta que contiene a CE es paralela con L2. Eso quiere decir que L2 se ha trasladado acá. Como ya se juntó con L1, este es el ángulo que tiene que calcular. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Ya? Muy bien. Entonces, para calcular este ángulo, por eso lo que te piden acá es X, ¿ya? Simplemente podemos reducirlo a un triángulo notable o a una ley de cosenos. ¿Ya? Muy bien. Acá les puse el inicio K. Yo les voy a recomendar para este tipo de ejercicio ponerle un número, ya no sin variable. Vamos a ponerle 1. 1, 1. Entonces, como es equilátero, este también vale ¿cuánto? 2. Porque este es el lado que mide 2. ¿Ya? Entonces, chequen bien. Si este es 2, esto mide 2. ¿Te diste cuenta, no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más? AD, por ser lado del cuadrado, vale 2. Si este es 2 y este es 2, este vale 2 raíz de 2. ¿Cuánto vale CE? Se puede calcular fácil. Esto mide 2. Mira, BC vale 2. Y BE también vale 2. Por ser lado del equilátero. 2 y 2, ¿esto cuánto va a ser? 2 raíz de 2. Entonces, observen ustedes, aquí en la parte superior, hay un triangulito. ¿De acuerdo? Donde los lados miden 2, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Te piden calcular X. Ustedes saben perfectamente que no se trabaja con esto. Se reduce. Si se puede sacar la mitad, se saca la mitad. En este caso,
Vamos a hacer lo siguiente. Sacamos la mitad y ese será su triángulo semejante. ¿No es cierto? O sea, tú sacas la mitad acá, va a ser 1, raíz de 2, raíz de 2. Fíjate. Es su semejante, por lo tanto el ángulo no va a cambiar, va a seguir siendo igual. ¿De acuerdo? Ahí sí le aplicas ley de coseno. Entonces, ley de coseno. ¿Ya? Divide entonces así, se queda bien, ¿eh? Ley de coseno, que ya lo domina, 1 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, menos el doble, raíz de 2 por el coseno de la medida x. Esto te sale 1, te sale 4 menos 4 coseno de x. Esto te sale 4 coseno de x igual a 3. Y de ahí sale directamente el valor de x. Es el arco cuyo coseno es 3/4. Exactamente así viene a ser la solución de este problemita. Bueno, pregunta número 10. Sean las rectas alabeadas y ortogonales, ¿ya? L1 y L2. En L1 se toman los puntos C y D, y en A y B están ubicados sobre la recta L2. ¿Está bien? O recíprocamente, no es lo mismo. Este plano que ustedes ven acá es un plano de referencia, ¿ya? Entonces de repente pueden tener alguna duda, lo vamos a poner L2 y es lo mismo, muchachos, es lo mismo. Ahí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el segmento AB mide 2 y CD también mide 2. Lo colocamos aquí 2 y esto también mide 2. Pero estas rectas son alabeadas y ortogonales. Chequea bien. Vamos a suponer que este sea un plano H. Si yo digo que la recta L1 es perpendicular a H, mira, mira. Si L1 es perpendicular al plano H, entonces L1 ya es perpendicular a L2, porque L2 está contenida en el plano H. Entonces, L1 es ortogonal o perpendicular a L2. Y esa es la condición del problema. Lo que pasa es que yo siempre trabajo con un plano de referencia para poder ubicar los elementos y resolver el problema fácilmente. ¿Qué dicen acá? Calcule la longitud del segmento que une los puntos medios de BD y AC. Entonces vamos a trazar el segmento BD y luego el AC. Y vamos a ubicar los puntos medios respectivamente. Ahí está. Punto medio. Y ahí está el punto medio. Chequen bien. Te piden que calcules cuánto vale esa longitud, que la vamos a llamar X. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, para resolver este ejercicio, voy a usar recta perpendicular a un plano y también base media. Como L1 es perpendicular al plano H, acá sería 90 grados. Entonces, si uno ve con C, simplemente L1 es perpendicular a BC. Y también es perpendicular a BD. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Y ahora,
Obsérvese el triángulo rectángulo ABC. Este es el punto medio. Voy a trazar una paralela en ese triángulo, o sea, resultando ser, pues, la base media. Esto también es perpendicular al plano. ¿Por qué? Porque esta línea es paralela a esta recta. Así que esto vale 1. Y debe caer en el punto medio de BC. Pero también en el triángulo que está incluida en el plano H, mire ese triangulito, está contenido en H. Este es punto medio y este es punto medio, entonces trazamos la base media. Esta línea también debe ser ¿cuánto? 1. Pero tú también sabes, por supuesto, que esta línea es perpendicular al plano, porque es paralela a esta recta. Y acá sería 90. ¿Ya? Entonces, si este vale 1 y este vale 1, al ojo, la respuesta va a ser ¿cuánto? Muy bien, raíz de 2. Bien, jóvenes, pregunta número 11. Dado un cuadrado ABCD, tal como observan aquí, es un cuadrado, ¿ya? En DC se ubica el punto E, acá está. Tal que BE es 2 raíz de 10. A ver, tracemos BE, cuya distancia vale exactamente 2 raíz de 10. ¿Está bien? Ya. ¿Qué más? AD mide 6. Ahí está. Y acá también mide 6. Podemos calcular por Pitágoras CE. Esto al cuadrado, raíz de 40 menos 36, 4, 2. Y por supuesto, como es un cuadrado, acá lo dice, esto va a medir 4. O sea, este es 4 y este es 2, este es 6. ¿Está bien? Muy bien. Luego, sobre AB y DE, construyes hacia arriba, perpendicular al plano del cuadrado, 2 triángulos equiláteros, o regiones triangulares equiláteras. ¿Cuáles son? ABP, DEQ. ¿Ya? Muy bien, los cuales están en planos perpendiculares al plano del cuadrado. Muy bien. Calcule la distancia entre las cúspides P y Q. O sea, te piden calcular cuánto vale PQ. ¿Cómo se va a calcular esa distancia? Para eso se necesita aplicar Pitágoras, pero hay que llevarlo dentro de un triángulo rectángulo. Pero previo a eso, tenemos que llevarlo en un trapecio rectángulo. Obsérvese que como es equilátero, es fácil trazar la altura que debe caer en el punto medio de AB. ¿Ya? Ahí está. Esto sería, obviamente, 3, y este sería 3. Luego de este triángulo equilátero del lado 4, tracemos la perpendicular. O sea, una altura, pues, ¿no? Que obviamente debe caer en el punto B. Estamos hablando del punto medio, ¿no? Sería 2 acá. Exactamente 2. Y luego, tienes que unir los pies de esas perpendiculares. Cuando lo unas, mira lo que va a suceder. Esa línea, por pertenecer al plano del cuadrado, debe ser perpendicular a esas 2 alturitas del triángulo equilátero. Fíjate. Ahora, por triángulo notable, ¿no? ¿Cuánto vale la altura? Conociendo 6 y 3,
sería 3 raíz de 3. Igual, esto vale 4, 2, ¿y este cuánto va a ser? 2 raíz de 2. Solo falta encontrar esta distancia. Para ello, vamos a trazar una paralela para formar un rectángulo. Chequea bien acá, por favor. Mira, mira. Ahí está. Recto ahí. ¿Ya? Entonces, esto era 3 inicialmente. Ahora, si este es 2, este va a ser 2. Y este pedacito va a ser 1. Como este es 6, este es 6. Al ojo, si este cateto es 1, cateto 6, la hipotenusa es raíz de 37. Y finalmente, este problemita sale en SAS. Miren acá, por favor. Terminamos acá de resolver este ejercicio. Miren, todo se resuelve en ese trapecio rectángulo. Ustedes ya entienden que sale en forma inmediata, ¿sí o no? PQ, acá está, X. Esta línea, 2 raíz de 2. La otra línea perpendicular, 3 raíz de 3. Y esta línea, raíz de 37. Y entonces, trazas esta perpendicular para proyectar 2 raíz de 2. Ah, no, es 2 raíz de 3, por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy bien, 2 raíz de 3, perfecto. Ya, el plumón está fallando, no pinta bien. Este sería raíz de 3 y finalmente raíz de 35. Al ojo, aplicando Pitágoras, x cuadrado es, el cuadrado es 3 y 35. Y por supuesto la respuesta es raíz de 40. ¿Cuánto es raíz de 40? Ajá, ahí está, 2 raíz de 10. Pregunta número 12. En un triángulo ABC recto en B, en el lado AB se ubica el punto P. Ahí tenemos el punto P. Por la cual se traza PQ perpendicular al plano que contiene a dicho triángulo. O sea, acá tenemos un plano en forma de región triangular. Y P pertenece al cateto AB. Luego de ahí lo que voy a hacer es trazar una recta PQ perpendicular a ese plano. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Luego tenemos un dato. BC multiplicado por AP. Ya. Por si acaso, este es el vértice C de ese triángulo rectángulo. BC multiplicado por AP es justamente 20. Supongamos que esto mida A, ¿de acuerdo? Y este segmento mida B. Estamos hablando solo de AP. Como tienes de dato BC por AP, que es 20, entonces dirías acá, dato A por B es igual a 20. Luego tenemos AC, que mide 4, esta es la hipotenusa del triángulo rectángulo, y además PQ es 12. Ahí está. ¿Ya? Te pide la distancia del punto Q
hacia la recta AC. Se supone que voy a aplicar el teorema de las tres perpendiculares. Tenemos acá la primera perpendicular. Esta recta está contenida en el plano. Entonces le trazamos la segunda perpendicular. Esta es la segunda. ¿Ya? Porque esta es la primera. Y la tercera perpendicular sería uniendo este punto con este punto, nada más. Y esa distancia es la que te pide. Te pide la distancia de Q a la recta AC. ¿Qué le vamos a llamar? X. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo resolvemos este problemita? Lo vamos a resolver por semejanza de triangulitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un dato de producto. Señalamos los triángulos que son semejantes. Y ahí te va a salir en forma inmediata la solución del problema. Vamos a llamar este alfa y este beta. Nótese que el triángulo que está aquí, vamos a ponerle un nombre, a ver, que sea APR. ¿Ya? Ahí está. El triángulo APR, que es un triángulo rectángulo, va a ser semejante al triángulo ABC. ¿Ya está? Triángulo ABC. ¿Por qué? Porque alfa más beta son complementarios dentro de ese triángulo rectángulo, así que este también vale beta. Entonces, diremos en el triángulo APR a 90B, a 94, a alfa le ponemos una letra Y, ¿de acuerdo? Y a alfa le corresponde A. Y de aquí se deduce A por B, 20, igual a 4 por Y. Y de ahí Y, ¿cuánto sale? 5. Con ese valor, teniendo 12, teniendo 5 y el triángulo rectángulo, es obvio que la respuesta es evidente. Sale 13. Y esa viene a ser la solución del problemita.